Bien, listo, vamos a dar comienzo al webinar en torno al tema de la acupuntura y la moxibustión. Me presento, yo soy Darwin Terrones, soy director de la Escuela Shindao Sanadores y profesor de esta misma institución. Vamos a tener el agrado de compartir con ustedes una información con respecto a la medicina tradicional oriental, específicamente y en concreto en relación a la acupuntura y la moxibustión. Me va a acompañar en este webinar la profesora y directora de estudio de la escuela, Patricia Montes, y vamos a desarrollar el tema encaminado a dar pues alguna información, una información válida con respecto a este tipo de medicina y también informarles y hacerles conocer las actividades que nosotros tenemos como institución. La Escuela Shindao Sanadores es una escuela que ya tiene un poco más de 12 años de actividad. Nació en función a una inquietud con respecto a que el fondo y el origen de este tipo de medicina pues es una medicina singular en el sentido que sus orígenes son milenarios. Y parte y se desarrolla a partir de una tradición muy antigua y que se desarrolló en el Oriente Asiático. Desde Oriente Asiático, la cultura oriental propiamente dicha, y que la mayor extensión de territorio y población en ese sentido es lo que hoy se conoce como China, pues desde tiempos inmemoriales, pues la cultura, la política, la medicina, la percepción del mundo, todo estuvo basado en conceptos muy antiguos, milenarios, desarrollados por los grandes maestros y sabios de la época. Todo este desarrollo tuvo a lo largo de ese tiempo, se fueron desarrollando a lo largo de todas las dinastías. Hay que entender que China actual, la China como república, existe recientemente, antes, a partir de los siglos pasados, no el antepasado, obviamente, y hacia atrás, todo este territorio que se conocía o que se conoce como China actualmente, era un territorio que era gobernado y desarrollado en función a dinastías monárquicas, imperiales. Entonces, para poder un poco ver de dónde es esto de la acupuntura y la moxibustión y también todo lo que es el desarrollo no solamente de la acupuntura y la moxibustión, sino de diversas técnicas que han permanecido y perdurado durante milenios hasta nuestra época en favor de la salud y no solamente en el contexto de la acupuntura y moxibustión, sino también de la herbolaria y otros tipos de disciplinas. Por eso, para hablar de acupuntura y moxibustión, necesitamos remontarnos a la China milenaria, a la China imperial, a la China tradicional, que hay una data aproximada de 5.000 años de historia, pero que antes de eso, de esa historia que está registrada, ya existían y se existen hallazgos arqueológicos de una data que no es muy clara en la historia porque se va transmitiendo más bien a través del mito y la leyenda. Se puede presumir de que esto no tiene una duración de 5.000 años, sino como muchos estudiosos piensan, probablemente el doble, 10.000 años, pero que la data histórica y todo ese recuento es apenas de 5.000 años hacia la fecha. De ahí para atrás, todo lo que tenemos es un conocimiento que se ha ido transmitiendo a través de la tradición oral y a través de los símbolos, a través de los mitos, de las leyendas, ¿no? Entonces, hablar de acupuntura y moxibustión como una actividad terapéutica que ha perdurado todo este tiempo hasta nuestra época, necesariamente nos invita a volver la mirada al pasado. ¿Cómo nace estas formas médicas que hasta ahora están actuantes, vivas y absolutamente aplicables ya no solamente en el terreno de lo que es Oriente, sino también Occidente? ¿Cómo se origina? ¿A partir de qué presupuestos, qué conceptos se origina todo este sistema que actualmente lo conocemos como medicina tradicional china y cuyo uno de las técnicas o sistemas que se derivan de esta es la acupuntura y la moxibustión? Todo esto parte de
un concepto que lo refrendan y hay data en el sentido de grandes sabios y maestros como Lao Tse, están en el Wenzhou, los emperadores celestes, Shengnong, Huangdi, Fuchi, todos en personajes legendarios de la antigua hemisferio oriental, que nos dejan una base en la cual se desarrolla todo este conocimiento. ¿A partir de qué se desarrolla este conocimiento que después se deviene como una medicina? Se desarrolla a partir de la observación. Prácticamente todo el conocimiento de la extraordinaria sabiduría de Oriente parte de un proceso de observación. Es observarse y observar el entorno, el universo, el planeta que los habita. Entonces, en función de eso, cuando estudian al ser humano, cuando el ser humano comienza a enfermar, en vez de estudiarlo como es la medicina occidental, que lo estudia en el sentido mecanicista y lo estudia en sí mismo y per se como ser humano, el oriental dirige la observación o pretende adquirir un conocimiento del individuo como especie humana a partir no de la observación directa desde ese ser humano, sino a partir de la observación de algo que está más allá del propio ser humano y que lo conceptúan como las fuerzas que le dan origen no solamente a la especie humana en este planeta, sino a todo lo que existe. Este concepto es un concepto que se desarrolla a partir de la idea del Tao. El Tao es un concepto milenario que si hay alguno de los referentes y sabios de la antigüedad que mejor lo describió fue Lao Tse. Y Lao Tse refiere con respecto al concepto de Tao, que es una fuerza que crea, entretiene, sostiene toda la creación. No solamente este planeta, no solamente la especie humana y todas las especies que viven en este planeta, sino que todo lo que se origina en el universo proviene de una fuerza misteriosa que no se conoce. No se conoce su origen, no sabemos qué puede ser, de dónde proviene, pero que es la fuerza que desencadena todo lo que conocemos ahora como el universo creado. Y obviamente dentro de su universo creado está pues este sistema solar, este planeta que nos acoge y todas las seres vivos que estamos incluyéndonos. Bien, entonces, en ese sentido, cuando se desarrolla en ese concepto del Tao como una fuerza, que de entrada lo primero que dejan claro es que se habla de esa fuerza que da origen a toda la creación, pero el origen propio de esa fuerza es absolutamente desconocido y entra en el territorio de lo misterioso. Esa fuerza que no tiene nombre, que no tenía un nombre, que no se podría expresar y mucho menos saber su causa o la primera causa que le da origen, los antiguos sabios lo definieron como Tao. Tao es una palabra, un concepto que define un sentido, un camino, una dirección, una vía. De alguna manera lo que observaron del Tao, porque no se puede observar, Lao Tse decía, el Tao que puede ser expresado con palabras no es el verdadero Tao. Entonces todo aquello que se puede hablar del Tao no es intrínsecamente el conocimiento de ese origen, sino lo que observan a partir de esa fuerza, que esa fuerza se manifiesta a través de dos fuerzas llamadas Yin y Yang, el nombre que le pusieron para poder describir esta fuerza. No sabemos su origen, pero podemos ver su manifestación. Y esa manifestación se desencadena a partir de que esa fuerza produce dos fuerzas antagónicas y complementarias que se expresan en principio como luz y oscuridad, como calor y como frío, y que desencadenan todos los procesos que dan desarrollo al universo creado. A partir de ello, a partir de esa observación, y ya no necesariamente teniendo una claridad con respecto a lo que es el Tao propiamente dicho, los sabios de la antigüedad comienzan a ver sus manifestaciones a partir de estos presupuestos antagónicos y complementarios. Entonces observan el día y la noche, el día le aplican el yang, la luz, ¿no? La luz, la actividad, el movimiento, observan que hay una noche,
que lleva a la oscuridad, que lleva a la quietud, que lleva al descanso, y así sucesivamente de ir observando una serie de fenómenos que en principio se observan en la naturaleza, deducen que el desarrollo en la expresión de esa fuerza, la dinámica de esa fuerza se expresa como un pulso, como un flujo, como un flujo y un reflujo que da como consecuencia toda la creación. Entonces, a partir de ese momento se conceptualiza y se percibe todo el universo creado como un pulso que va y viene, que sube, que baja, que entra y que sale. Y a través del entendimiento de ese fenómeno, lo comienzan a observar en la propia naturaleza y comienzan a observarlo como dos aspectos muy importantes en el cual la tradición oriental milenaria y del pasado tiene y conceptualiza todo el conocimiento que tiene del ser humano como de todo lo que existe en el planeta a partir del concepto cielo y a partir del concepto tierra. El concepto cielo de la alta antigüedad no es necesariamente el concepto judío-cristiano del cielo como lo conceptúa la religión, por ejemplo, imperante de Occidente, que es el judío-cristianismo, sino el cielo está relacionado al cosmos, al universo, y la tierra está relacionado a este planeta y a todas sus fuerzas telúricas. Entonces, el ser humano y todo lo que existe en este planeta es, desde esa perspectiva, la expresión y la manifestación del influjo de ambas fuerzas, las fuerzas cósmicas y las fuerzas telúricas. Todo lo que se desarrolla en este planeta está en relación al intercambio de los influjos celestes con los influjos terrestres. Por lo tanto, para conocer lo que existe en su variabilidad de presentaciones en la creación, habría que observar no el fenómeno per se, sino observar el cielo y la tierra, el cosmos y lo telúrico, para poder entender, por ejemplo, al ser humano. A diferencia de Occidente, que en cierta forma es egocentrista en el sentido de que el individuo es el centro del universo prácticamente, en algún momento los sabios griegos dijeron en su momento, sabemos que el pensamiento occidental proviene de los griegos, en su momento dijeron, el ser humano es la medida de todas las cosas, cosa que es absolutamente diferente a la visión que tiene Oriente, porque mientras Occidente, desde su influjo, de su pensamiento occidental, infiere que el ser humano es la medida de todas las cosas y todo lo entiende a partir de su propio centro, diríamos de su propio ombligo, entonces trata de entenderlo todo a partir de sí mismo. El pensamiento oriental entiende al ser humano no desde el propio ser humano, sino desde lo que es el cosmos y lo que es la Tierra, porque es a partir de esas fuerzas que ha sido posible que una especie humana en este planeta nazca, se origine, nazca, crezca y se desarrolle. ¿Sí? Entonces son paradigmas absolutamente distintos. En ese sentido, pues, si vamos a estudiar al ser humano desde el punto de vista del pensamiento oriental, no lo comenzamos estudiando directamente a él. Comenzamos entendiendo los ciclos, las leyes, los movimientos y cómo se comportan y el comportamiento de las fuerzas cósmicas y las fuerzas telúricas, y en función al entendimiento de esas fuerzas cósmicas y telúricas que han sido las que dan origen a la especie humana, se puede entender al ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano en sí mismo lleva la información y la memoria del plano celeste y del plano terrestre. Entonces, el ser humano no solamente es un ser humano, en sí mismo es la expresión del cosmos, es la expresión del cielo y es la expresión de la tierra. De ese concepto, a partir de esa visión se desarrolla todo el conocimiento de lo que puede ser un ser humano. No a partir de él, sino entendiendo la naturaleza, que es la expresión del influjo de estos dos planos celestes y terrestres. Otro aspecto que nació del concepto del Tao es de que si es una fuerza, esta fuerza se expresa y se manifiesta con estas dos fuerzas llamadas Yin y Yang. Pero una vez que se manifiesta esa fuerza, cualquier cosa que se le llame fuerza implica que lleva energía, que tiene una vitalidad.
Entonces, esa fuerza de la relación del yin y el, del yin y el yang, de la eclosión de ambas fuerzas en equilibrio, se produce una energía. Y esa energía, los antiguos le llamaron el chi o el ki, como le dicen también los japoneses. Entonces, ¿qué es lo que sostiene la creación? ¿Qué es lo que hace posible que esté el universo, que estén las galaxias, que estén los sistemas planetarios, los soles y los probables planetas, o los planetas y todo lo que hay en el universo? ¿Qué es lo que lo produce? Lo produce esa fuerza que se desprende de esas dos fuerzas yin y yang y que se manifiesta como chi, como energía y como vitalidad, que le da origen, le da nacimiento, desarrollo y evolución a todo lo que existe en la creación, incluyéndonos como especie. Entonces, ese es el concepto. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el chi, como energía, como fuerza, es la que produce los soles, las galaxias, los universos, es la Vía Láctea, el sistema solar, el planeta Tierra, todo lo que hay en la Tierra, todo eso lo origina, es gracias a esa fuerza llamada chi. La respuesta es sí. Quiere decir que el mismo chi que es capaz de producir una galaxia y mantenerla en el universo, es el mismo chi que puede hacer que se origine y se desarrolle un ser humano, una planta, una montaña, un microorganismo, lo que fuese. ¿Es que ese chi está en todo? La respuesta vuelve a ser sí. Entonces, habría que plantear, quiere decir que siendo la misma fuerza que produce una galaxia o todo el universo, ¿es la misma que me produce a mí? La respuesta sigue siendo sí. ¿Y hay alguna diferencia entre la fuerza que crea una galaxia y el ser humano? Sí. ¿Y cuál es la diferencia? Es que siendo un solo principio, que es el Tao, que se diversifica en dos fuerzas, que produce una fuerza que desencadena toda la creación, la diferencia entre la energía o el chi que produce una galaxia y la que produce un ser humano es cómo se organiza la energía en ambos campos. O sea, lo que quiere decir que ese mismo chi se organiza de determinada manera para producir una galaxia, un universo, y ese mismo chi se adapta y se organiza de determinada manera para producir, por ejemplo, una especie como la especie humana y asimismo como todas las especies. Bien, entonces, de aquí lo que debería que deducir en principio es que nosotros estamos aquí como consecuencia de dos importantes influjos que nos dan presencia en este universo: el influjo del cielo y el influjo de la tierra, que es la que nos cobija, las que nos permite existir aquí en este lugar del sistema solar, en este universo. Entonces, es un poco difícil para el pensamiento, para la mente occidental, entender cómo es eso que yo llevo en mí mismo ese universo y llevo en mí mismo a esa tierra. No sería tan difícil de entender si ampliaríamos un poco nuestra visión de las cosas, porque en este sentido, por ejemplo, nosotros tenemos un cuerpo, una estructura, o sea, que nos hace que seamos un individuo diferente a otro individuo, ¿verdad? Esta estructura es una estructura material, y esta estructura material se da gracias a que tiene alimento, que hay algo que la sostiene y que la nutre. Y todo, hasta donde sabemos que nos nutre y llevamos a la boca y se procesa, se digiere y se transforma en nutrientes y en energía que nos permite estar vivos, proviene de la Tierra. Por lo tanto, llevamos de la Tierra la información directamente a nuestra estructura, y en cada célula, en cada átomo, en cada molécula, en cada tejido, en cada órgano, llevamos esa información, porque literalmente para vivir nos comemos todos los días a la tierra a través de los productos y el alimento que nos confieren para poder existir a nuestra especie y a todas las especies que puedan estar vivas en este universo. Ese alimento que entra en nuestro cuerpo, todo alimento que entra en nuestro cuerpo se transforma en energía, se transforma en vitalidad. Basta con observar, por ejemplo, que cuando yo como, se van degradando, se va haciendo una digestión y se va degradando todos sus componentes, y hasta llegar a la molécula de glucosa. La molécula de glucosa entra a la célula, que es la unidad viva que permite
que nosotros tengamos una estructura y ya dentro de la célula, yendo a la mitocondria, se desarrollan los ATP, que son la fuente de energía que nos permite estar vivos. O sea, todo lo que comemos, en definitiva, sea la comida que hayamos comido hoy día, comienza como alimento visible, concreto, pesable y medible para ser transformado en el camino a través de los procesos de la digestión y las diversas transformaciones que se dan a través de los órganos como unidades de transformación energética, se transforman en energía. ¿Y qué es energía? Chi. Por lo tanto, somos hechura de la tierra en ese sentido. Pero eso no es suficiente. No solamente, como dice las escrituras bíblicas antiguas, no solo de pan vive el hombre. Entonces, para que este alimento dentro del organismo se transforme en nutrientes, vitalidad y energía, necesita otra fuente, y esa fuente es el oxígeno, que entra a través de la respiración y en los pulmones, y conjuntamente con la energía que se ha producido gracias al alimento que he comido, por ejemplo, hoy día, con el oxígeno, una vez que se junta, se transforma en una energía que desencadena toda la energía que va a poner en movimiento el funcionalismo de todos los órganos y las entrañas, todos los tejidos y todo lo que corresponde a toda la estructura del ser humano. La respiración, según la tradición, se considera como el alimento del cielo. O sea, el ser humano no solamente proviene de las fuerzas del cielo y de la tierra, del cosmos y de la tierra, sino que además se alimenta de estas. Entonces, el alimento que tiene para poder sostener su estructura y poder sostener la vida el tiempo que le toque vivir, necesita comer y necesita respirar. Cuando un ser humano nace, en el momento mismo que nace, para que sea un individuo independiente fuera del claustro materno y pueda continuar su desarrollo, lo primero que va a hacer es alimentarse. Y el primer alimento que recibe es el alimento del cielo. Porque lo primero que hace un ser humano cuando nace para que sea viable como existencia es respirar. Lo primero que hace es tomar aliento. Y esa primera aliento y esa primera respiración que toma un recién nacido es el interruptor, ¿no? Es decir, que da ese toque para que se desencadenen todos los procesos y movimientos, el metabolismo, la bioquímica, la fisiología y todo lo que ocurre en el organismo. Por eso es que cuando un bebé nace y si al cabo de unos instantes no llora y no respira, es alarmante, porque puede ser que quede ahí, no viva. Por lo tanto, lo primero que hace un ser humano al nacer es respirar. ¿Y qué significa respirar? Tomar el primer aliento, el primer alimento que le provee el cielo, que es el oxígeno, el aire, el prana celeste. Luego, pasados unos minutos, horas, dependiendo de cada circunstancia, lo que va a pasar es que ya va a requerir esa estructura el alimento de la tierra. Y lo va de entrada y de momento, en la fase inicial, inmediatamente después del nacimiento, ese alimento de la tierra lo va a ser proveído por la madre a través de la leche. Entonces, a través de la leche, que proviene de la madre, que a su vez proviene del alimento que ha tomado la madre, y ese alimento asimismo proviene de la tierra, es su primer alimento, que de la tierra que toma el neonato para conjuntamente con la respiración, generar toda esa vitalidad que le permita vivir. Bien, a partir de ese momento, el ser humano ya vivo se convierte en un ente vital, tiene una vitalidad, todo está funcionando en relación a una fuerza, a una energía, a ese chi, que está siendo presente y que está haciendo que sea viable, que esa vida subsista, persista, perviva, ¿verdad? Entonces todo ese componente se desarrolla. A veces cuando se habla de la acupuntura, de la homosexualidad, dice, ¿y de qué va la cosa? ¿En qué trabajan ustedes? ¿Con qué trabajamos? Trabajamos con esa fuerza, a través de esa vitalidad. La intervención de todos los sistemas médicos de Oriente trabajan principalmente, no en la forma, en principio, sino en la vitalidad, en esa energía. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa a partir de ese momento?
esta energía, esta fuerza en un ser ya vivo, se organiza o ya viene organizada, inclusive desde que nace, desde que se va gestando y nace, se va organizando a través de unas vías, de unos canales de energía. Y esa es la organización de la energía que permite que la especie humana esté viva. Vamos a hacer un símil, por ejemplo, vamos a ver. Ustedes ahora mismo en sus casas, ahora mismo que me están viendo, están utilizando para poder verme una energía, la energía eléctrica que les permite tener luz, que les permite tener activados los dispositivos con los cuales ustedes me están recepcionando ahora mismo. De tal manera que si no hubiese esa energía, todos los aparatos se apagarían, aunque todos los aparatos estén en buenas condiciones, no tendrían ninguna utilidad porque no habría esa fuerza que le dé funcionalismo y que le dé manifestación y testimonio de lo que son. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, la laptop, el smartphone o lo que fuese, si ustedes ven y se toman la molestia de desbaratarlo, se van a dar cuenta que hay unas placas en las cuales hay una serie de circuitos y esos circuitos pues son todos los circuitos que permiten que los voltajes, los amperios, los watts y todos los valores de la energía eléctrica se adapten al funcionalismo de ese aparato y le den utilidad. De tal manera que si ese diseño, por ejemplo, de una laptop que recibe la energía eléctrica, ya adaptada para poder funcionar de la energía que recibe de la fuente de la energía eléctrica que viene a las casas, pues no es la misma organización que pone en funcionamiento una terma, un motor eléctrico. Es la misma electricidad, pero se organiza y se adapta de diferente manera, porque la energía, por ejemplo, que hace funcionar a una laptop, no va a servirnos para poner en movimiento a un motor eléctrico. Y si le metemos a la laptop la potencia que necesitamos para mover un motor eléctrico, sencillamente quemamos y estropeamos la laptop. Entonces, ¿qué significa? La energía es una. La energía se organiza de determinada manera para dar sentido y función a las cosas, a la vida y a lo que fuese. Si este símil lo llevamos al ser humano, es lo mismo. El universo es fuerza, el universo es chi, que se desprende de la actividad del yin y el yang y de esa fuerza misteriosa llamada Tao. Pero esa fuerza misteriosa se tiene que ir adaptando, se tiene que ir configurando, se tiene que ir ordenando, de alguna manera organizando para que dé nacimiento a una estrella o para que dé nacimiento a una galaxia o que dé nacimiento a este planeta o que dé nacimiento a un reino como el vegetal y mineral. Son distintas adaptaciones y distintas organizaciones de la energía, pero el chi es uno solo. No son varios ni muchas formas de fuerza. La fuerza es una sola. Lo único que hace es que esa fuerza se va organizando de determinada manera para dar cumplimiento y manifestación a todo lo que existe en el universo. Y en esa organización de energía y de las infinitas organizaciones que puede hacerse de esta energía en los diversos e infinitos mundos y universos, en este lugar de la Vía Láctea, en un lugar recóndito, muy fuera del centro de la Vía Láctea, que se encuentra el sistema solar, se encuentra este planeta Tierra en el cual vivimos y en el cual toda la cascada creacional, desde el gran absoluto hasta este momento, hasta este plano, no ha sido otra cosa que un solo principio y una misma ley que se ha ido diversificando y organizando de distinta forma para dar expresión y manifestación a todos los mundos, incluyéndonos como un mundo y un universo también. Entonces, ¿a qué viene esto? Si consideramos en este momento que somos la manifestación de una organización de ese chi, de esa fuerza que se ha organizado de tal manera que produce una entidad llamada especie humana, lo que hay que conocer es cómo es, dónde está, cómo funciona, cuáles son sus movimientos y sus características y su naturaleza de esa organización de ese chi en un individuo. Y hacer la relación de las fuerzas que gobiernan el cosmos y la misma Tierra, porque sabemos que de la interacción de estas dos fuerzas son las que le dan la energía a este cuerpo para que se geste y se desarrolle y se mantenga vivo.
Entonces, toda esa información de esas fuerzas de la energía del cielo y las fuerzas de la tierra se fusionan, por decirlo así, en la estructura humana, y se organiza de una manera determinada para dar como consecuencia a un individuo. Ahora, ¿cómo se organiza esa fuerza? Se organiza a través de unas vías, de unos canales, que en nuestro tiempo le llaman meridianos, unas vías de energía que conducen una fuerza, que conducen una vitalidad que se transforman en los órganos y en las entrañas, pero cuyos material para producir esa energía proviene del cielo y proviene de la tierra. O sea, mejor dicho, nosotros no creamos la energía a partir de nosotros mismos. Sí, transformamos energía. Cada órgano, cada entraña es un transformador, un creador, un productor de energía que tiene distintas funciones. Pero si el riñón, por ejemplo, produce energía, el corazón y el hígado producen energía, para que produzcan esa energía necesitan de los ingredientes, pues, o sea, si yo quiero generar una energía, tengo que partir de algo, yo no puedo generar energía de nada. Entonces, por ejemplo, cuando se genera la energía eléctrica, necesitamos de una caída de agua, por ejemplo. Si necesitamos generar una combustión, necesitamos carbón, leña, lo que fuese. De la nada no puede ser. Entonces, para que se den transformaciones de energía en el ser humano que le den esa vitalidad y que le permitan sostener una estructura, esa energía no procede de sí misma, la procesa, la transforma, la metaboliza y la distribuye para cumplir las funciones, pero esa fuerza, lo único que ha hecho esos órganos es transformarlas para adaptarlas a la realidad humana. Pero la proveniencia de ese chi, de esa fuerza, no proviene de sí mismo, sino de las fuerzas del cosmos y de las fuerzas de la Tierra. Y se organizan y se transforman y se producen a través de los órganos y se expresan a través de vías, canales de energía o meridianos, que son los que se conocen en el campo de la acupuntura y es donde nosotros actuamos. ¿En qué consiste eso y cuál sería la visión de la alta tradición de la milenaria cuando hablaba de que el ser humano en algún momento era un ser sano, saludable? Parece ser que las distintas tradiciones en sus cuentos, a través de los mitos y las leyendas, parece ser que hubo un tiempo en que la humanidad está absolutamente exenta del sufrimiento, la enfermedad y el dolor. De ahí vienen las leyendas y los mitos y las alegorías de los paraísos, ¿no? Que se vivía en un paraíso. Lo cierto es que el ser humano en algún momento algo pasó y comenzó a vivir o a tener o a estar expuesto y prácticamente indefenso ante la experiencia del sufrimiento, la enfermedad y el dolor. Entonces viene la pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó para que una entidad, una especie diseñada por una fuerza infinita, inconmensurable, por una inteligencia suprema, enferme y sufra? Algo debió pasar. Entonces, los sabios de la alta antigüedad observaron que lo que pasó en un momento dado es que el ser humano creyó ser el centro de la creación, el centro de su universo, y comenzó a desoír o a desalinearse del sentido cósmico y el sentido terrestre, y comenzó por esa disociación, por ese divorcio de las fuerzas que le dan origen, comenzó a vivir el sufrimiento, la enfermedad y el dolor. Desde esa perspectiva aparece ya la necesidad de dar una respuesta a semejante desastre. Entonces, dar respuesta a semejante desastre, ¿cómo componemos ahora este ser humano? ¿Cómo lo componemos? ¿Lo estudiamos a él? No, tenemos que tener un referente mayor. Y ese referente mayor era la observancia de las leyes y los principios universales y telúricos, para darse cuenta en qué medida esta especie, este individuo, se había salido de esos parámetros, y con ello lo que había que hacer es devolverlo a esa unidad que es cielo, ser humano y tierra, para que rescate la salud y pueda vivir en armonía en este lugar que nos ha puesto la providencia para existir.
Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo lo vendimos? Entonces, no se comienza el estudio de la medicina tradicional, no comienza el estudio en el ser humano, que es lo que les dije al comienzo de la exposición, sino comienza en la medida que yo entiendo la manifestación del universo y de la Tierra, y entiendo su comportamiento y todo, y observo al ser humano y lo veo tan alejado de esto, entonces ya deduzco que lo que ha pasado ahí es que se ha salido de carril, el ser humano se ha extraviado y como consecuencia de ello sufre y como consecuencia de ello se enferma. Bien, entonces esta conceptualización, a partir de esa conceptualización se va desarrollando a través de la historia de Oriente, lo que sin ninguna pausa y a lo largo de toda su historia ha dado nacimiento a lo que se conoce como medicina tradicional oriental, que además se ha ido en el tiempo adaptando a las necesidades de la humanidad, porque antiguamente, en la alta antigüedad, no había las enfermedades que hay hoy día, las enfermedades tumorales, agresivas, autoinmunes, degenerativas, como lo hay ahora. Generalmente en la alta antigüedad la gente enfermaba por accidentes, intoxicaciones, golpes de clima, pero no había las enfermedades que había ahora, tan desastrosas prácticamente que hay ahora. Sin embargo, esta medicina comenzó a dar respuesta a esas enfermedades de aquella época y en todo el tiempo, hasta nuestro tiempo, se ha ido adaptando cada vez más a las necesidades y las urgencias de la salud del ser humano, al punto de estar plenamente vigente hasta nuestros días. Bien, entonces, la acupuntura y la moxibustión, que es una rama de lo que se desprende de esta medicina tradicional, que tiene tres referentes entre históricos y míticos, en el cual se va desarrollando todo lo que ahora se conceptualiza como lo que es el gran conocimiento de la medicina oriental, se basa en el conocimiento y la sabiduría legada por los tres emperadores míticos, Fuchi, Shennong y Huangdi. Nos cuenta la historia de que estos tres emperadores fueron los gestores de dar las respuestas y las respuestas y la creación o el punto de partida de la creación de lo que ahora se conoce como este tipo de medicina. De tal manera que Fuchi pues tuvo tremenda importancia en el desarrollo del Pakpa, de donde se puede desprender el conocimiento de los misterios y secretos de la creación, de Shennong, el llamado el agricultor divino, un gran herbolario que nos dejó el primer Wen Cao Shennong, que es un tratado milenario del cual están referidas las primeras 160 materias médicas que fueron el origen de lo que ahora es toda la inmensa y contundente herbolaria china. Y luego Huangdi, el emperador amarillo, al cual se le confiere la autoría del Huangdi Neixing Linshu Sowen, que es el primer tratado de medicina, el más antiguo tratado de medicina jamás escrito, en el cual se desarrolla a partir de un diálogo que hay entre el emperador amarillo y el médico de la corte, y le va explicando todo esto que después deviene en el gran conocimiento, por ejemplo, de las vías energéticas, de los meridianos, de las energías, la estructuración y toda la organización, qué pasa cuando se desequilibra, qué es lo que hay que hacer cuando se desequilibra. Tiene todo ese bagaje, viene escrito en ese famoso I Ching, que es el canon de lo interno, como tratado, el tratado de medicina más antiguo jamás escrito, como se les reconoce ahora en nuestro tiempo. A partir de ahí, cada dinastía que ha ido viniendo, dinastías que, dicho sea de paso, tenían, ¿qué les digo? No duraban como, por ejemplo, un gobierno que puede, como dicen ahora, gobierno democrático, que dura, qué sé yo, 5 años, 4 años. Bueno, las dinastías podían durar 2 siglos, 2 siglos y medio, 300 años, ¿no? Y cada dinastía marcaba prácticamente un cambio, un hito, una adaptación y una evolución en el conocimiento milenario de la gran tradición. Y cada dinastía, a través de sus referentes médicos, de los grandes médicos de la antigüedad, como Sun Simiao, Liang Ke, Hua To,
¿no? Y todos otros referentes que vinieron de la alta antigüedad y que hasta ahora su conocimiento es válido y vigente aún en nuestra época, y si ha perdurado tanto tiempo, incólume, vivo, adaptativo, útil, hasta ahora, pues podríamos decir que no ha durado en ese tiempo hasta ahora, sino durará hasta siempre. ¿Por qué algo dura hasta siempre? Habría que hacer la pregunta. Las cosas comienzan a durar hasta siempre, perduran hasta siempre, cuando se ven no desde la perspectiva infinitamente pequeña e insignificante de la especie humana, sino cuando las cosas se observan a partir de la gran visión cósmica, de la gran visión universal que te permite entender no solamente de alguna manera el universo, sino todo aquello de lo cual es parte del universo. Y eso es lo que le da esa durabilidad que se ha podido resistir tanto tiempo de historia, tantas guerras, tantas invasiones, últimamente la revolución de China y todo, y ahí está, adaptada, útil, viviente, absolutamente operativa, y en enfermedades de alta complejidad. Yo no creo que el ser humano se le vaya a engañar tanto tiempo, ¿no? Obviamente, algo que es falso, que es mentira, no puede durar tanto tiempo. Lo único que puede perdurar en el tiempo es algo que es real, algo que es verdad, porque la verdad es indestructible. Si esto fuese, como algunos sostienen, una pseudociencia, obviamente como producto de la ignorancia, pues no se sostendría en el tiempo. Menos hubiese evolucionado ni se hubiese adaptado a las necesidades de nuestro tiempo. La mejor prueba de la eficacia de este tipo de medicina es el tiempo que perdura, vigente, viviente, actuante, altamente útil. La casuística que se tiene para comprobar la eficacia de este tipo de medicina no necesita prueba. ¿Qué más prueba? ¿Cuántos centenares de millones de seres y trillones de seres humanos hasta la fecha se han tratado con este tipo de medicina? ¿Hay más casuística que esa? Seguramente no la hay. Bien, entonces, creo que me estoy extendiendo mucho, falta todavía Patricia. Bueno, el hecho es que esta energía, este chi, esta fuerza que proviene de ese gran misterio llamado Tao manifestado con el Yin y el Yang, se ha organizado de determinada manera para que dé como producto de esa organización esta especie y a todos los individuos de esta especie humana. Entonces, ¿qué hay que conocer para poder actuar en la enfermedad? En ese sentido, bueno, es conocer la organización de esa energía expresada a través de los canales y meridianos de energía con sus respectivos resonadores de energía que nos manifiestan toda esa fuerza que se genera y se produce y se transforma en todos los órganos y todas las entrañas y cuyo sustrato proviene de las fuerzas y de la energía del cielo y de la tierra. Cada vez que yo estoy poniendo una aguja en un resonador de energía, estoy timbrando una entidad de luz encaminada a armonizarse, a reencauzarse en el sentido y en ese gran eje llamado cielo y tierra, y en el intermedio el ser humano. Bien, entonces, la acupuntura de moxibustión no es todo lo que es la medicina oriental, es apenas una parte. Sí, es una parte importante, es una parte un sistema, una técnica muy conocida y probablemente sea la más conocida en Occidente que otra de las técnicas que provienen de Oriente y forman parte del mismo paquete de sistemas médicos. Pero como les decía, se ha ido desarrollando, se ha ido adaptando a los tiempos
Y bueno, actualmente, en nuestro tiempo, y a partir de la Revolución China, la China de Mao Zedong y en adelante, en el cual, si bien es cierto, al comienzo despreció su medicina tradicional para solamente darle paso a la medicina occidental, porque se había quedado fascinado de la medicina occidental, al punto que en su momento Mao Zedong dijo que la verdadera medicina era el occidente y lo demás era pura superchería. Obviamente después tuvo que devolverse sobre sus pasos y tragarse sus palabras porque se dio cuenta que no iba a poder manejar la salud pública de China con el ingreso reciente de la medicina occidental. Entonces realmente hizo un rescate de la medicina, de su medicina tradicional china, convocando a distintos médicos, a distintos referentes, pero ahí sí hizo algo que creo yo que se le debe agradecer a Mao. Y es que Mao Zedong dijo, bueno, vamos a abrir el camino a la medicina occidental, pero también vamos a abrir el camino a nuestra medicina. Y cuando hace eso, como la medicina occidental es una medicina académica, es una medicina que está en función de la investigación, de la clínica, entonces, digamos, hay que llevar la medicina tradicional a esos niveles clínicos, a nivel de investigación y a niveles universitarios, por ejemplo, ¿no? A niveles clínicos, y de investigación. Y en ese sentido, a partir de las épocas de la década de los 60 en adelante, ya China lo que hizo fue nombrar para su país dos medicinas oficiales. China tiene dos medicinas oficiales, su medicina tradicional y la medicina occidental. Ambos estudian en las universidades, ambos son facultades de medicina, facultad de medicina tradicional y facultad de medicina occidental. En su currícula tiene materias, la medicina occidental, materias básicas de la medicina tradicional, y la medicina tradicional en la facultad tiene elementos básicos de la medicina occidental. Entonces, lo llevó a la universidad, lo llevó a la investigación y lo llevó a la clínica hospitalaria. Y en las últimas 2, 3 décadas, 20, 30 años más o menos, China, a lo largo de sus impecables y abrumadoras investigaciones, de las cuales todas están bajo el conocimiento de la Organización Mundial de la Salud, generó o creó una forma de medicina que probablemente sea la medicina del futuro. Ya hace unos años, la Organización Mundial de la Salud, a propósito de toda la información que tiene y todas las investigaciones abrumadoras y contundentes que tiene por parte de los chinos, pues la Organización Mundial de la Salud declaró en su momento que la medicina del futuro sería la medicina conformada por la medicina occidental y la medicina tradicional china. ¿Y de dónde viene que la OMS dice eso? Porque los chinos, y a iniciativa de los chinos, se ha ido desarrollando en las últimas 3 décadas un nuevo concepto de medicina. Ese nuevo concepto de medicina es el concepto de medicina integrativa. Entonces, en las últimas décadas, en China, por ejemplo, y ya en Europa también, se desarrollan las medicinas integrativas, que consisten en la medicina occidental trabajando conjuntamente con la medicina tradicional china. Entonces, hoy por hoy, en los hospitales, en las clínicas, allá en Oriente, pues trabajan juntos, y cuando se hace investigación se hacen juntos, cuando se hace un tratamiento oncológico se hacen juntos, de tal manera que han conseguido, por esa unión de esas dos medicinas, han conseguido un fenómeno bastante favorable para el ser humano y para su salud, que es la sinergia. Han conseguido la sinergia entre el conocimiento y los procedimientos médicos occidentales y los procedimientos médicos orientales. Sinergia quiere decir que es la unión de dos componentes que sumados dan no 1 más 1, 2, sino 3, 4, 5, 6. O sea, la suma de los dos se proyecta exponencialmente en sus resultados. Entonces se ha conseguido una sinergia esperanzadora
en un tiempo en que la enfermedad es un flagelo de la humanidad, con enfermedades además crónicas, ¿no? Bueno, no es el momento de dar algunas opiniones con respecto a la enfermedad crónica, que es producto del estilo de vida y cómo se ha montado la vida del ser humano, de la vida moderna, y cómo es respaldada y sostenida por los diversos intereses, inclusive mafiosos, que existen en el hoy negocio de la salud, que hace que, en definitiva, no se haga una investigación seria y contundente para resolver una enfermedad crónica, porque eso conllevaría el desastre económico de aquellos que tienen supuestamente el tratamiento de mantenimiento de la enfermedad crónica. De ninguna manera va a resultar un buen negocio que las investigaciones en el campo de la medicina occidental sean contundentes en dar una respuesta eficaz y eficiente a una enfermedad crónica, porque sería prácticamente matar la gallina de los huevos de oro. No voy a abundar en el tema, porque bueno, me saldría un poco del propósito de este webinar, de este compartir que estamos haciendo con ustedes a nombre de la Escuela 82 Sanadores, un poco también para compartir alguna información que tenemos, y sobre todo también para, si no lo sabían, nosotros somos miembros fundadores de una escuela de formación en lo que es medicina tradicional, que ya, como les dije al comienzo, tenemos ya un poco más de 12 años de funciones de actuación acá en el Perú, y cuyo propósito y fundamento de haber creado esta escuela, no en el sentido de ser ni mejor ni peor de las que hay, sino en todo caso diferente. Lo diferente no marca peores o mejores, sencillamente es diferente. Entonces, pues había que marcar una diferencia, que fue en un servidor, pensó el entendimiento o el conocimiento o la información o el estudio de este tipo de medicina generalmente se abierta en dos vertientes, en dos prácticamente escuelas. La escuela de estándar internacional, energetista, casi académica, y la escuela fundamental, tradicional, que va más bien por el terreno de la alquimia. Bien, un servidor ha agregado de ambas escuelas y pensé, ¿no?, como una situación personal, si hacemos una escuela que tenga esos dos componentes, que tenga ese componente que dé respuesta de una manera, hasta en cierta forma, hasta académica, en el sentido del tiempo que nos toca vivir, sin perder de vista el origen milenario, tradicional, alquímico de los grandes sabios de la antigüedad que fueron, y gracias a ellos, que ahora estamos hablando de esto, y gracias a ellos que tenemos este recurso valiosísimo como respuesta y como instrumento para el rescate de la salud. Entonces, este tipo de medicina ha partido desde un origen alquímico y tradicional, se ha ido desarrollando en nuestro tiempo hasta llegar de la medicina tradicional a la medicina integrativa, que es la medicina que se está de alguna manera sosteniendo y difundiendo hace unas décadas en el planeta. Yo estoy bastante de acuerdo con ello. Cuando viene un paciente a la consulta, tiene la opción de elegir como procedimiento, como sistema médico para su asistencia, este sistema médico, pero también hay pacientes que vienen con tratamiento de medicina occidental, y lo que hacemos es integrar ambos para que empujemos el carro en el mismo sentido de la salud. Porque aquí no se trata de estar en ese tema de que lo mío es mejor que tuyo y lo peor es eres tú y lo mejor soy yo. Eso me parece absolutamente impresentable para personas serias y que pretenden hacer su trabajo con seriedad. Cada uno, si es honesto, si es perseverante, si tiene experiencia, si estudia y tiene la entrega suficiente, bueno, eso marca
un hacer en un sentido que lo distingue, pero esa distinción no implica que menosprecie ni desmerezca otra cosa que no sea lo que uno muestra. El menú es amplio, no tenemos por qué pelearnos, ¿no? En ese sentido, nuestra escuela pues vienen personas de toda condición, tanto cultural, económica, social, educativa, ¿no? Tenemos de todo, viene por acá y aprenden, y también tenemos en cada grupo que iniciamos siempre tenemos algunos médicos occidentales que se apuntan a nuestros cursos, y qué bueno que vengan, ¿no? Porque no solamente porque van a tener una nueva conocimiento aparte del que ya tienen, sino que además nosotros nos enriquecemos en algún momento del conocimiento que tienen ellos. Bien, bueno, entonces vamos a ver qué otra cosa es eso es lo que por mi parte quería compartir con ustedes. Y bueno, además darles a conocer las actividades que tenemos en nuestra escuela. Estamos muy próximos a iniciar un curso de formación el 20 de este mes sobre acupuntura y moxibustión, con un formato distinto, adecuado a los tiempos que estamos viviendo, de pandemia, de aislamiento y toda esa historia. Y también está próximo, la próxima semana, no, el fin de mes, el inicio también de un curso de auriculoterapia. De ambos cursos ya se encargará nuestra directora de estudios de informarles más detenida y más ampliamente del tema. Yo por mi parte le doy pase a la profesora Patricia. Patricia, ¿estás ahí? Patricia, ay, ay, ay. ¿Qué tal? Patricia, no me asustes. Disculpa, estaba cambiando a una mejor red para tener mejor alcance de internet. Pero Bien. ya, ¿me escuchas bien? ¿Me escuchas bien? Te veo bien. Entonces, a quienes nos están en estos momentos acompañando, le doy pase y además les presento a la profesora bióloga Patricia Montes Delgado, que es nuestra directora de estudio, directora y fundadora también de la Escuela Shendao Sanadores, que les va a dar una información adicional con respecto también a la acupuntura y moxibustión y también a nuestro trabajo, el trabajo de la escuela. Entonces, nada, pues Patricia, la cátedra es tuya. Gracias, Darwin. Bueno, buenas noches ya. Estamos aquí, pues, transmitiendo desde Lima, Perú. Tengo entendido que quizá haya personas de otras partes de Latinoamérica. Y bueno, en general a todos les doy la bienvenida y también las gracias por participar de este webinar. Y nosotros encantados de compartir con ustedes algo más de la medicina tradicional china. Bien, mi nombre es Patricia Montes Delgado, soy directora de estudios de la Escuela Shendao Sanadores, también soy profesora en medicina tradicional china y también soy terapeuta. Entonces, ahora yo quiero compartirles un poco más acerca de cómo es que desarrollamos la formación de nuestro curso de acupuntura y moxibustión en la Escuela Shendao Sanadores. Para ello les he preparado unas diapositivas, por eso es que voy a compartirles pantalla. De hecho, al final de la exposición pueden hacer las preguntas del caso, ¿sí? Entonces, vamos con eso. Un ratito. Ya estamos acá. Bien, entonces les cuento, nosotros estamos muy próximos a iniciar el curso de acupuntura y moxibustión. Estamos iniciándolo el sábado 20 de marzo. De hecho, el formato que estamos proponiendo es un formato semipresencial, que claro, podría ser un poco modificado si es que hay pues dificultades como que tú llevas las clases a distancia, igual vas a tener las prácticas guiadas, pero si te encuentras en Lima, Perú, y hay las posibilidades y no estamos en cuarentena, vamos a poder hacer por lo menos algunas prácticas. Entonces, ahorita yo te voy contando de qué va
¿De qué va el curso? Bien, en el curso de hecho vamos a ver diferentes temas. Yo ahorita te voy a mencionar los más importantes y al final te voy a presentar todo el temario completo. Bueno, vamos a dar en el curso, aquí voy a minimizar la imagen para que puedan ver ustedes bien, lo que es la historia y la filosofía de la medicina tradicional china. Como ustedes han escuchado al profesor Darwin, es pues una tradición milenaria y es necesario conocer el origen, la historia y la filosofía sobre la cual se sustenta esta medicina, ¿no? Si bien es cierto, es milenario, este conocimiento hasta el día de hoy a nosotros como terapeutas nos sirve. Entonces es importante el conocimiento de la historia, ¿sí? Y cuál es la base filosófica que la sostiene hasta nuestros días. ¿Sí? Entonces, en el curso, de todas maneras, tú vas a ver lo que es la historia de la medicina tradicional china. Luego vamos a trabajar acerca de la teoría del Tao. Bien decía el médico de la corte, Kipa, el emperador Juan Tía, el que era el emperador amarillo, ¿no? Cuando el pueblo estaba enfermando, el emperador mandó a llamar al médico de la corte, Kipa, y le dijo, ¿por qué el pueblo enferma? Yo necesito saber cómo sanar a mi pueblo. Y entonces Kipa le dijo, esto es muy sencillo, basta con entender el Tao, basta con entender el Yin y el Yang, ¿sí? De hecho, esto que puede sonar solamente a salud, enfermedad, bien, mal, día y noche, es cierto, ambas energías se oponen, pero a la vez se complementan, así como el día y la noche, el hombre y la mujer. De hecho, no son realidades absolutas, sino son realidades que se van mutando, que se van moviendo entre ellas. Por eso, si te das cuenta, en el Tao aparece en la zona blanca, que vendría a ser la zona yang, el germen del yin, que es el punto negro, y en la zona negra o oscura, que es la energía yin, aparece el germen de yang, que es el punto blanco. Esto nos da la idea de que esta no es una teoría estática, ¿no? Sino más bien es algo que se va moviendo, y más que teoría, porque vamos, esto puede llamarse para un conocimiento meramente, puede ser solo mental o de pensamiento. Lo cierto es que constantemente estamos embebidos en el Tao. Como ya lo decía el profesor Darwin, no hay nada en el universo que se escape, que esté hecho de chi, de energía. O sea, tanto de la energía yin y yang y de la alternancia de estas energías es que se va generando, pues, desde un mosquito hasta algo muy complejo como puede ser un ser humano. Entonces, en la comprensión de esas dos energías, cómo actúan en tu cuerpo y qué pasa, ¿no? En esta alternancia, te hace comprender mejor la posición del ser humano en el tiempo de salud y en el tiempo de enfermedad. Entonces, esto no lo vamos a pasar como algo solamente que queda en algo teórico, sino que vamos a comprender cómo comprender exactamente estas dos energías y la acción que tienen en tu cuerpo te van a ayudar a ti a entender todo lo que son los procesos energéticos, pero no solo energéticos, sino también metabólicos, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Luego vamos a ver también la teoría o el conocimiento de las 5 fases o movimientos. De hecho, hay muchas ramas de la medicina alternativa que utilizan los movimientos. Algunos dicen que son 4 elementos, otros dicen que son 5 elementos. Aquí nosotros, más que elementos puede ser algo estático, lo convertimos o lo apreciamos en todo caso como movimientos, ¿sí? Que son 5. Bueno, ahí tienes pues lo que vendría a ser el movimiento metal, que empezaríamos, que es justamente el círculo blanco, es el movimiento metal. Luego el círculo negro sería el movimiento agua, el círculo verde es el movimiento madera, el círculo rojo el movimiento fuego y el círculo amarillo es el movimiento tierra. Si te das cuenta, estos 5 movimientos están íntimamente relacionados con la naturaleza, porque como ya se decía en la primera parte, esto nace de la observación, ¿sí? La relación que tiene el hombre con el cosmos, con su naturaleza.
Hace miles de años el hombre vivía 100, 200 años de una manera natural y fácil, porque el hombre seguía las leyes de la naturaleza, las leyes del cosmos, ¿no? Entonces, en la actualidad vemos que no es así. Y es por eso que se ha trastocado toda nuestra energía. Dicho sea de paso, cada año que pasa más se trastoca mucho más. Entonces esto hace que nuestra energía sea mucho más lábil a los cambios, ¿no? Entonces allí está la acupuntura como un medio para poder recobrar la salud, ¿no? De hecho, va acompañado después de un cambio de vida, de calidad de vida del paciente, definitivamente, ¿no? Y de hecho también del terapeuta, porque las personas que empezamos a aprender la acupuntura china no somos exentos a estos cambios, ¿no? A mejorar el estilo de vida, a tener mejor calidad de vida. De hecho, tú como terapeuta te vas a dar cuenta que para poder ser un terapeuta primero tienes que sanarte tú mismo, primero tienes que trabajar en ti. Y entonces toda esta comprensión, para empezar, te va a ayudar a ti a mejorar tu salud, a mejorar tu energía y a comprender mejor. Luego de esta comprensión, vas a empezar a comprender mejor al otro y en este caso a tu paciente. Entonces, estos son los 5 movimientos. Yo te estoy contando muy breve. De hecho, esto lo desarrollamos. Vamos a ver parte por parte. Vas a poder analizarlo, vas a poder entenderlo, vas a poder llevarlo, por último, ¿sí?, a hacer un correcto diagnóstico y a poder dar bien de qué va cada movimiento. Ahora, cada movimiento está relacionado con órganos y entrañas energéticas, ¿sí? Por ejemplo, solamente voy a citar un ejemplo. Lo que sería el movimiento agua, que es el círculo en negro, está relacionado al órgano riñón y a la entraña vejiga. ¿Sí? Órgano me refiero a algo conciso, macizo, y entraña justamente es algo hueco, como la vejiga, que justamente es una vía que es de paso para poder limpiar y desintoxicar nuestro cuerpo y purificarlo. Entonces, al decir yo riñón y vejiga, no solo me estoy refiriendo al órgano tal cual fisiológico, sino también es un órgano energético. Es un órgano energético, el cual contiene al riñón fisiológico, pero también tiene otras características. Por ejemplo, cuando yo hablo de riñón, no solo me refiero al riñón que ya todos conocemos, sino que también voy a hacer referencia a lo que vendría a ser los huesos, la médula, el sistema nervioso, sistema endocrino, los órganos sexuales. Y por último, por ejemplo, la última emanación de la energía de los riñones es en los oídos o las orejas. Por eso es que cuando tú tienes un problema en las orejas, algo nos está avisando que está pasando en los riñones, ¿sí? Entonces, cada órgano energético tiene una relación con el cuerpo, ¿sí? Entonces, es por eso que cuando nosotros hablamos de riñón, cuidamos escribir la palabra riñón con R, o sea, mayúscula, ¿sí? Para decir que este riñón escrito en mayúscula contiene al riñón escrito en minúscula, que es el riñón fisiológico, más el resto de características que les he dicho, como es el sistema óseo, endocrino, el sistema nervioso, la médula, ¿sí? Y la última emanación es en las orejas, también tiene un alcance en los cabellos. Entonces, mira tú que algo tan así que te estoy contando en unos minutos es tan importante y lo vas a poder ver definitivamente a profundidad. Vamos a ver justamente qué es lo que yo voy a trabajar, ¿sí? Y cuáles son, por ejemplo, los grados de implicancia que hay, ¿no? Y acá les he dejado, o les muestro un cuadrito, justamente el movimiento agua, madera, fuego, tierra y metal, y las correspondencias que tienen con partes del cuerpo, con tejidos, con órganos. Luego van a ver no solamente como movimientos como tales, sino las relaciones que hay entre ellos, la dinámica que hay entre ellos, porque tú te imaginas, estas flechas no están estáticas, estas flechas se están moviendo y todas al mismo momento. De tal manera que vas viendo cómo uno de estos movimientos genera al otro y así sucesivamente, otro al otro,
y se convierte en una dinámica como la madre al hijo, ¿no? Y hay pues toda una organización externa, que serían las flechas de afuera, y también en el mismo momento se da una organización interna, que son las flechas rosadas del medio. Estas flechas, que tú de repente nunca has visto esto, lo que te indica es que estos movimientos no están solitos flotando en el aire, sino que se están interrelacionando, generando, dominando, ¿sí? Entre ellos, ¿sí? De hecho, esto también hay que aprenderlo porque esto es muy necesario cuando yo quiero comprender, por ejemplo, una enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, acá te digo algo corto. Ve tú que cuando hay un incendio, lo que hace, pues, es echar agua, pues, ¿no? Para apagar el fuego. Entonces, como tú también tienes un fuego adentro de tu cuerpo, hay la energía del fuego, entonces el terapeuta cuando ve que hay demasiado calor en el sistema, utiliza, por ejemplo, puntos relacionados al agua para poderse dar este exceso de fuego, por ejemplo, ¿no? Entonces, de aquí ya entendemos, para ponerlo, digamos, en lo concreto, que una hipertensión, por ejemplo, que viene a ser varias cosas, pero entre ellas es que hay un acuse de calor en el sistema, se debe muchas veces a que el agua, o sea, el riñón en tu cuerpo está muy bajito, y entonces el fuego hace lo que quiere. Entonces el terapeuta, cuando conoce esto, puede colocar puntos relacionados al agua para poder de esa manera menguar la energía de calor que, bueno, ya se convirtió en fuego en el organismo y está generando una serie de problemas. Entonces, esto es como para que comprendas qué importante es conocer justamente la interrelación que hay entre todos estos movimientos. Luego también vamos a estudiar lo que vendría a ser el sistema de meridianos o canales. De hecho, como tú ves, esto es una red energética. No es el sistema nervioso, no es el sistema linfático, no es el sistema circulatorio, es el sistema energético. Son planos que no tienen nada que ver con los planos anatómicos, por donde pasa la linfa o la sangre, por ejemplo, o el sistema nervioso. Mucho tiempo se ha querido creer que es el sistema nervioso, pero no es así. Esto es meridianos y canales energéticos. Y de estos tenemos mapas, ¿no? Que el alumno debe conocer. Y para empezar, obviamente, no es que te vayas a memorizar todos los puntos, pero sí necesitas saber el recorrido del canal y no solo eso, sino los principales puntos. De hecho, tenemos para eso textos, PDFs, libros, donde tú tienes todos los canales, donde tienes acceso a los puntos, a los meridianos y a la ubicación. ¿Sí? De hecho, en la práctica que tienen conmigo, lo que hacemos es ubicar correctamente los puntos. ¿Dónde es que va a ir la aguja? ¿Dónde es que va a ir la moxa? ¿Sí? Necesitamos ver dónde está el punto y cómo es que va el canal. Ahora, de hecho, se dice mucho que cuando tú quieres conocer a qué se refiere el chi, ¿sí? El chi es muy parecido al agua. O sea, si tú quieres comprender el comportamiento del chi, tú observa cómo se comporta el agua y allí vas a comprenderlo mejor. Entonces, estas rutas son como vías de agua, por decirlo de alguna manera. Y el dolor o la enfermedad no es otra cosa que el bloqueo o el estancamiento del chi en una de estas rutas. Y lo que nosotros hacemos con la acupuntura, la planta, el masaje, la moxa, el qigong, que es el ejercicio físico, lo que hacemos es desbloquear este meridiano o desbloquear el punto para que nuevamente el chi o la energía discurra libremente y ya no haya patología, ya no haya dolor. Entonces, cada vez que te duele algo en cualquier parte del cuerpo, es porque tu chi está bloqueado, ¿sí? Tu chi está bloqueado. Y lo que nosotros hacemos es conocer dónde está ese bloqueo, qué punto me conviene colocar en este paciente para desbloquear, qué maniobra, qué manipulación, qué me conviene, aguja y moxa, aguja sola, moxa sola, qué me conviene. Todo eso tenemos que estudiar, ¿sí? Bien, otra cosa que también nosotros estudiamos en el curso es la etiología y la fisiopatología, pero en medicina tradicional china. De hecho, necesitamos comprender
por qué, de dónde nace la enfermedad o la patología. A diferencia de la medicina occidental, nosotros no le ponemos un nombre específico. Claro, para llenar la historia clínica podemos decir, bueno, este es gastritis, este es hipertensión, qué sé yo. Pero nosotros acá lo vemos más como, por ejemplo, ¿no? Esto puede ser, una hipertensión puede ser, pues, un exceso, ¿no? De la energía calor, ¿no? En el meridiano del corazón, con una deficiencia, ¿no? En la energía del riñón, por ejemplo, ¿no? Por decirte algo. O un bloqueo, estancamiento de los alimentos en el meridiano de estómago, para decirte que de repente hay una indigestión o un embalonamiento, ¿no? Para poder mejor comprender la situación energética del paciente. Entonces, la jerga que vamos utilizando es una jerga energética, ¿sí? La jerga que vamos usando es una jerga energética, ¿no? Y vamos sabiendo, vamos aprendiendo los nombres de los meridianos, vamos desarrollando diferentes técnicas, ¿no? Hay técnicas también, no solamente conocer el punto, poner la aguja y listo, por arte de magia. No, hay que estudiar, hay que estudiar. Para eso nosotros vamos a trabajar durante el curso que lleves con nosotros en la comprensión y el entendimiento justamente de estas técnicas. Por ejemplo, hay muchas técnicas, por ejemplo, la técnica Shumu, madre-hijo, cómo es que vas a regular un movimiento con el otro, o por ejemplo los puntos desbloqueantes, los puntos Shi, los puntos Anshi, que son los puntos de dolor. Hay diferentes técnicas. Entonces, esto lo vamos a desarrollar también a lo largo del curso. Algo que es muy importante como terapeuta es la comprensión de lo que es el diagnóstico por pulso y lengua. ¿Sí? Esto es algo que nosotros hacemos mucho hincapié, nos toma mucho tiempo, es cierto. La sugerencia siempre es que se comprenda, de hecho, teóricamente esto, y apenas se tenga la posibilidad de hacer prácticas, se realicen las prácticas, o haya una asesoría de práctica a distancia si es que no se la hace presencial. Porque tanto lo que es la observación de la tez, la observación de la lengua y del pulso cobra mucha importancia para hacer un correcto diagnóstico, ¿sí? Y esto de hecho nos va a tomar mucho tiempo. Después del aprendizaje hay que practicar y practicar muchísimo. Este es el pulso, por ejemplo. Acá tú observas cómo va la energía de los órganos, cómo va la energía de las entrañas, cómo está golpeando el pulso. ¿Sí? El pulso es fuerte, es débil, está profundo, está, por ejemplo, resbaladizo, ¿no? Está tenso o tenso en cuerda, ¿sí? O sea, hay ciertas características. Es un pulso escondido, es un pulso flotante, es un pulso rugoso. O sea, ¿qué me quiere decir cada tipo de pulso? O sea, ¿cómo va la energía de ese paciente, ¿no? Muchas veces el paciente viene con un cuadro que tú dices, wow, este cuadro parece muy complicado. Pero cuando tomas el pulso, el chi está bien. Entonces sí hay chi. O sea, sí hay buen pronóstico, ¿sí? Entonces es bien importante estas características. La lengua es otro diagnóstico que tenemos. En él, como tú ves ahorita la imagen, puedes ver los diferentes órganos, las entrañas. De hecho, no solamente se trata en ver la lengua ya, se ve el tamaño de la lengua, el grosor de la lengua, se ve el color de la lengua, se ve la saburra, que es esta capita blanca, se ve el color de la saburra, por ejemplo, se ve la parte física, si es que hay improntas dentales, y tienes que ir observando. De hecho, un paciente puede variar de un día a otro la lengua con un tratamiento, ya sea con acupuntura y con hierbas, con dieta, puede ver. Entonces es una manera como terapeuta que tú tienes para poder evaluar cómo tu paciente está evolucionando, ¿sí? Entonces la lengua es genial, porque te va contando al día cómo tu paciente evoluciona, ¿sí? Entonces, bueno, eso es algo que hay que ver con detenimiento y también lo vamos a ver en el curso.
De hecho, necesitamos hacer la parte teórica de lo que es en sí la acupuntura, la puesta de la aguja, la dirección de la aguja, la profundidad de la aguja, ya te decía, los puntos, los canales, la técnica, la maniobra de la aguja, y para eso necesitamos también la práctica, ¿sí? Bueno, estos tema de la práctica en estos tiempos va a quedar regulado, depende a las leyes, ¿no?, que hay en cada gobierno. Pero, de hecho, necesitamos contar con una práctica dirigida, que en este caso yo lo voy a hacer. Luego, a lo mismo tenemos tanto teoría, pero también práctica de moxibustión, ¿no? La moxibustión, para los que no conocen, es este puro que aparece en la imagen, que es como un puro, vamos, es un puro hecho de artemisa, es una hierba, en este caso, de origen chino o asiático, y tiene propiedades medicinales, ¿no? Se estudia por qué se usa la moxa hecha de artemisa y no de otra cosa, por ejemplo, y las combinaciones que hay entre moxa y otras técnicas que hay también. Es teórico, pero también es práctico. De hecho, también yo doy, aparte del curso que tiene tu moxa, yo doy aparte un taller corto de técnicas de moxibustión, ¿no? Y lo he hecho a distancia por Zoom. Genial. Todos han aprendido, todos felices. Allí desde sus casas han podido aplicar genial la moxa, así que no van a tener ninguna excusa para no hacerlo, porque es una técnica sencilla y que nos puede ayudar muchísimo, de verdad, muchísimo. Todos podemos aprender la moxibustión. Y por último, dentro de las cosas que sugerimos importantes, también es la meditación y el qigong o el qigong, que viene a ser opcional, ¿sí? Nosotros lo sugerimos, y esperemos que tengamos el tiempo para poder compartir con ustedes, aunque sea unos pequeños espacios, porque sí creemos que tú como terapeuta no solamente necesitas la teoría y aprender la técnica en sí de acupuntura y moxibustión, sino también trabajar en tu propia energía, ¿sí? Creo que como terapeutas, más que nunca, debemos mantener un buen estado de energía, y tanto la meditación como el qigong o el qigong son técnicas que nos ayudan a mantener estable y armónica la energía nuestra. Bien, a ver, ¿qué más tengo por acá? A ver. Ok. ¿Sí? Bien. Luego, a ver, chat. A ver, alguien me está hablando ahí del chat. No sé si alguien me está hablando del chat. Luego voy al chat, ¿ya? Luego voy al chat, vamos a resolver preguntas. Vamos a hacer prácticas de iniciación. Estas son fotos que están en la escuela. Son prácticas guiadas por mí, por ejemplo. Acá estoy guiando práctica de acupuntura y de otras técnicas también. Bueno, ojalá, me encantaría que se dé por lo menos cada 3 meses alguna práctica en la misma escuela, y que bueno, si es que no se da o hay alguien fuera del país, se hace la misma práctica, pero a través de lo que sería la plataforma Zoom, ¿no? Luego tenemos prácticas externas que compartimos con pacientes, ya son pacientes reales, donde ven a los terapeutas en acción, van los practicantes para poder ver la acción que tenemos. Estas son fotos pasadas, por ejemplo, por eso es que estamos sin mascarilla, ¿no? Esto fue antes de la pandemia. Esta sí ya es con el tema de la pandemia, por eso es que está el personal, en este caso el profesor, el doctor Darwin Terrones, justamente está ahí trabajando justamente con algunos pacientes. Acá lo interesante es que tú, por ejemplo, cuando asistas a la práctica vas a poder ver cómo es que nosotros vamos trabajando en práctica la acupuntura. Por ejemplo, acá a tu derecha utilizamos la electroacupuntura, por ejemplo, ¿no? Que viene a ser ya como una especialización. Además de acupuntura, puedes utilizar para poder hacer rehabilitación. Por ejemplo, a este paciente se le está ayudando bastante porque él tiene todas las secuelas de un ACV bastante duro, pero el señor ha evolucionado bastante bien, bastante bien.
Bueno, luego tenemos, como ven, el personal, las personas, practicantes, alumnos de nuestra escuela asistiendo a sus prácticas y siempre estando atentos en favor justamente de los pacientes. Acá tengo justamente esto es el primer módulo. Bueno, acá está ya más detallado lo que vemos, el segundo módulo. ¿Sí? Exacto. Ahora, toda la información anterior que has visto, los que estén interesados en el curso me pueden pedir el PowerPoint que estoy presentando, o también me pueden pedir el dossier con la especificación del desarrollo del curso para que lo tengas. Si estás interesado, nos escribes para poder darte la información. Entonces, iniciamos el 20 de marzo a las 10 de la mañana. De hecho, recuerda que aprender acupuntura y moxibustión puede convertirse en una nueva profesión para ti. Además de ello, también puede ser una opción laboral, porque ya sabemos que en la actualidad justamente la medicina alternativa está muy, pero muy, no solamente requerida, sino más bien es tan importante que los terapeutas seamos más. Realmente la medicina occidental sola no se basta, y como lo dijo el profesor Darwin, nosotros creemos en una medicina integrativa. De hecho, tenemos experiencias que pacientes con COVID, cuando hemos combinado con estas técnicas, tanto la acupuntura y la moxa, realmente han hecho una enfermedad muy, muy sencilla de trabajar, casi sin padecer efectos en su cuerpo, mejora impresionantemente la capacidad pulmonar. Realmente los beneficios son inmensos, no solo para la salud, bueno, para ti, pero también puedes ayudar a los demás. Y si te interesa ser un terapeuta, esta es una opción ideal. Entonces, no te pierdas nuestro curso. ¿Qué vas a tener en el curso? Vas a tener tus materiales en PDF y tus libros digitales, que te los vamos a poner en el aula virtual. Nosotros tenemos un aula virtual, que es un aula donde les damos a cada alumno una contraseña y un usuario para que tengan acceso. Y en su aula van a tener cargado las clases, los videos que necesiten para el curso, pero también sus materiales en PDF y sus libros digitales. De hecho, contamos con el aula virtual que te digo. Cada mes vas a tener una clase en vivo por Zoom, así en directo con nosotros, para hacer todas las preguntas que quieras, para poder guiarte. Luego vas a tener materiales en videos de cada tema. Lo vas a tener en el aula virtual para que lo repases en el mes. No olvidar que cada mes tenemos una evaluación mensual, ¿no? Que eso te va a servir para que tú veas cómo están tus avances. Bueno, práctica presencial en la escuela es lo que ofrecemos para los que puedan ir, claro está, es opcional. Así no asistas, igual vamos a poder emitir tu certificado. Luego en consultorio, como las fotos que te pasé, con pacientes reales, la duración justamente lo estamos viendo de 1 año. ¿Sí? Generalmente nosotros lo vemos de más tiempo, pero comprendemos que por el tema de la pandemia las personas no quieren comprometerse tanto tiempo. Por eso es que hemos aumentado la información a nivel de PDFs y videos para poder cumplir con el temario que les he presentado, ¿sí? Y bueno, ya es hoy día 7, prácticamente es 8 ya de marzo, y hasta el 10 de marzo teníamos un descuento que es de 150 soles mensuales. Es decir, las mensualidades que pagan los alumnos en la actualidad son 200 soles mensuales. Si tú te inscribes hasta el 10 de marzo como tope, tus mensualidades se van a convertir en 150 soles mensuales. Si hay una matrícula, que no la puse acá, disculpen, que es de 50 soles, es una sola matrícula de 50 soles que vas a pagar, que te va a durar para todo el año. Pero sí tienes este descuento solo hasta el 10 de marzo. Pasado el 10 de marzo, sí tus mensualidades van a ser de 200 soles. Entonces, ahí tienes los números, los teléfonos, nosotros respondemos sobre todo vía WhatsApp. Te mando ahí el dossier completo y puedes tú perfectamente empezar a estudiar acupuntura y moxibustión. Y por último, como para que te termines de animar, si es que estás un poco dudando,
es que al terminar la carrera, que es de 1 año, porque a veces tienes que esperar 2 años en otros momentos antes de pandemia, nosotros puedes llevar una maestría con la FEMTEC, ahora se ha cambiado a la FEMTCI, ¿no? Que es la Fundación Europea de Medicina Tradicional Complementaria e Integrativa con sede en España. Esto quiere decir que eres un exalumno nuestro al terminar el curso y vas a poder tener tu 30% de descuento de beca. Entonces, ya que más, yo creo que mejor imposible. Así que, bueno, esto es toda mi participación en estos momentos. Voy a darle a esto a compartir para que me puedan hacer las preguntas del caso. No sé, a ver, vamos a ver. Brinda certificado, pero claro que sí, brindamos certificado. Lo que me gusta es que también en el certificado no solamente te damos el certificado con tu nombre, sino las materias que has cursado con nosotros, ¿no? Entonces eso está mucho más completo. Si tú eres de provincia, como las prácticas van a ser cada 3 meses, pues te las puedes arreglar para venir. Si no puedes venir, igual vas a tener una práctica en línea conmigo por Zoom. Así que ahí estamos. Miguel dice ejercicios respiratorios. Mira, sí, el tema de los ejercicios respiratorios, geniales, que incluso yo he visto, bueno, yo también además de ser profesora de acupuntura, soy profesora de Qigong y Tai Chi, y lo que les puedo decir es de que muchos de los ejercicios que sugieren, por ejemplo, el Ministerio de Salud, son ejercicios que nosotros hacemos en Qigong, ¿no? Sobre todo con el tema respiratorio, y otros ejercicios, o sea, y te puedo dar cuenta de fe de que definitivamente, o sea, los ejercicios de Qigong y de respiración y de meditación hace que la salud esté muy bien. Entonces, claro, esto sería dentro del Qigong, Miguel. A ver, ¿qué más? Creo que esto es todas las preguntas por ahora. Entonces, no sé si tú, Darwin, quieres decir algo más. No sé si estás por ahí o te has ido. Pero ya estamos terminando. Aquí estoy. Ahí estás. Muy bien, muy bien. Bien. Yo creo que les he contado, no sé si tan brevemente, pero ahí está la información concisa, precisa de lo que necesitan. Bien, gracias, Pati. Bueno, por último, este webinar estaba previsto para que salga en directo vía Facebook por la página de la escuela y hemos tenido problemas de inestabilidad y sí que hemos preferido de momento no hacerlo así, hacerlo solo vía Zoom. Sin embargo, en las próximas horas, este vídeo va a estar en todas nuestras redes sociales para quienes no pudieron verlo y apreciarlo puedan volverlo a ver. O volverlo a ver o verlo por primera vez, ¿no? Y pues nada, si ya no hay más preguntas, les queremos agradecer su presencia aquí, siempre es alentador tenerlos. Y bueno, si alguien se anima a participar de los cursos, hay un curso de auriculoterapia a fin de mes, ¿verdad, Pati? Sí, justamente yo voy a dar, en la escuela vamos a dar, en este caso yo soy la responsable del curso de auriculoterapia y estamos iniciando el sábado 27 de marzo. Son por 2 meses, o sea, son 8 sábados y es auriculoterapia integral. Es decir, no solamente aprendes el tema de las chichetas y los balines, sino también las agujas. Y entonces, bueno, los que estén interesados igual, siempre escribí por WhatsApp para enviarles los dosieres y que tengan la información detallada. Ok, entonces gracias por su presencia. Hasta otra nueva oportunidad. Y aquí estamos a su servicio. Además tenemos nosotros servicios terapéuticos, ¿no? Te atendemos en nuestro consultorio de la sede central aquí en Surco. Y también otra consulta que hay en Villa El Salvador. Así que tenemos 2 centros donde damos servicio terapéutico para las personas que quieran solicitar nuestros servicios. Bien, esto es todo por hoy. En nombre de la Escuela Hacienda Sanadores, de Patricia y de mi parte, gracias por estar.
Si consideran válida la información, pasen la voz. Vamos a poner el webinar, la grabación en las próximas horas para que puedan ustedes o volverlo a ver algunas cosas o también pasar la voz. Gracias, un abrazo. Gracias, Darwin. Gracias a todos.